Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Estamos con la politóloga también Selene López, a quien le preguntamos, efectivamente, en la segunda vuelta, si llegara Yacu Pérez y Guillermo Lasso frente a Andrés Arauz, evidentemente lo que está planteado es un antineoliberalismo contra un neoliberalismo craso y duro, es decir, ahí hay una disputa de fondo que está planteada. ¿Cómo entender entonces en esa lógica el escenario de la segunda vuelta? ¿Hasta dónde esta segunda vuelta está enmarcada en eso? Yo creo que llegamos con varias fracturas, no solo con el neoliberalismo, antineoliberalismo. Creo que se llega con la fractura correísmo, anticorreísmo, fractura regional también, evidentemente, a pesar de que todas las fuerzas son nacionales, que se consoliden unas en la costa, otras en la sierra, se ve claramente una fractura regional, hay una fractura de lo nuevo versus lo viejo, y en lo nuevo ahí entra Yacu Pérez, entra Herbas, toda esta transformación de estas identidades. Lo que sí creo es que Andrés Arauz de alguna forma llega, es la primera fuerza política que llegue en el lugar que está, significa un esfuerzo muy grande, porque después de 4 años de todas las élites económicas, de todas las élites del gobierno, de todos los medios de comunicación, diciendo que no, judicializando a sus líderes, persiguiéndolos, a pesar de todo eso, que sea la primera fuerza, es una victoria. Pero yo creo que es una victoria pírrica en el sentido que, si bien le hizo un enorme daño al adversario, que son todas estas personas que no querían que llegue, creo que hay una herida muy grande, que es la incapacidad de llegar al electorado que tenían en el 2018 en la consulta, al electorado nuevo, al electorado joven, incluso al electorado, volver a enamorar al electorado del 2017. Creo que esa sigue siendo, digamos, una herida muy importante aún para la identidad política correísta de Andrés Arauz, y creo que el reto, digamos, que ahora se viene es justamente ese: generar yo lo llamo un momento populista de Andrés Arauz, una conexión con el pueblo. Y me atrevo a decir populista a pesar de toda la connotación negativa que tiene el término, porque creo que tiene que entusiasmar una movilización popular, tiene que ponerse él como el pueblo versus los otros. Eso me gustaría ver a mí. La concepción de Laclau sobre el populismo, exacto, que tiene que ver con otra connotación también. Exacto. No como un régimen, no como un conjunto de políticas, sino como una formación de identidades colectivas. Entonces yo creo que ahí Andrés Arauz tiene mucho que aportar, y esa es la forma porque en Latinoamérica no entendemos la política tanto de izquierda, derecha, neoliberalismo, antineoliberalismo, sino más en la concepción del pueblo versus una élite. Entonces yo creo que esa construcción discursiva de Andrés Arauz aún no lo hemos visto. Pero hay solamente para plantearte lo siguiente, porque efectivamente, ya que lo mencionas, porque lo acabas de mencionar, algunos le tachan de populista porque ofrece $1,000 la primera semana a 1 millón de familias, ofrece 1 gigabyte para cada ciudadano de internet gratis, ofrece transporte escolar y además 3,000 millones para reactivar la producción en la pequeña y la mediana empresa. ¿Eso no es populismo entonces? Esa es una forma de etiquetar, digamos, esta serie de propuestas, que son propuestas que le está tomando todo el mundo, digamos. A raíz de la crisis del coronavirus, un montón de países entienden que la sociedad necesita un tipo de protección del Estado, que no puedes dejar a las personas que no tienen recursos así nomás, sino que necesitan una renta básica, necesitan una forma de subsidiar su vida, necesitan protección. Las medidas que tú acabas de mencionar son medidas muy razonables que le está tomando todo el mundo. La construcción discursiva hace que los adversarios de Andrés Arauz lo tachen de populista. Pero lo que yo digo es resignificar el concepto. ¿Cuál sería entonces la propuesta? Eso digo, en la lógica de Laclau, ¿cuál sería la propuesta populista? ¿Por dónde iría? ¿Por el lado de la economía, por el lado de la salud, por el lado de, por ejemplo, retomar al Estado como el regulador y el organizador real de la sociedad? Iría también por la construcción discursiva, es decir, la construcción antagónica. ¿Contra quién estoy?
quienes están del otro lado que no me han permitido, digamos, que esta sociedad se desarrolle de una forma sana, justa, equitativa, porque si bien las medidas son muy racionales, las medidas son buenas medidas, pero ¿cómo la construcción discursiva? Porque, y eso es algo que sí logró, digamos, Rafael Correa en el 2006. Él logró que muchas personas entendamos que la política es lo único que tienen las personas que no tienen nada más. Entonces, toda esa significación de que tú eres el pueblo y tienes que discursivamente decir quiénes son tus adversarios, entonces, ¿a qué te enfrentas? Eso creo que aún no tiene aún la campaña, no tiene aún Andrés Arauz, y creo que va a ser muy interesante ver un momento populista en lo que viene de la segunda vuelta. Entonces, si fuese así, si en esa lógica estamos planteando la conversación, y es bueno que lo planteemos también en esa lógica, ¿cómo entender ese momento populista cuando tenemos del otro lado, por ejemplo, pongamos el caso que sea Guillermo Lasso, el que va a la segunda vuelta, hasta que oficialmente no se decida eso, podemos decir que por ahora sigue siendo Guillermo Lasso. Si es Guillermo Lasso, la discusión no va a ser precisamente en esa lógica, la discusión va a ser en que, por ejemplo, va a volver Venezuela, que de la desdolarización, que el autoritarismo, que etcétera, etcétera. No va a haber tiempo para estar discutiendo esto. Es que si Guillermo Lasso sigue su campaña en esos términos de que vamos a hacer Venezuela, sí, lo mismo, pues la va a tener muy complicado. Ya la tiene cuesta arriba, pero si no hace un giro, digamos, ideológico, discursivo a su campaña, le va a ir muy mal. Y ya que mencionas, si es que la segunda vuelta de Andrés Arauz es con Guillermo Lasso, no la tiene tan complicado en determinar quiénes son los otros. ¿Quiénes son los otros? Pues la banca. La banca que ha ganado, que a pesar de la crisis, a pesar de 200 millones de dólares de ganancia, entonces, ¿de qué estamos hablando? A eso me refiero con determinar discursivamente el adversario, porque tal vez neoliberalismo, antineoliberalismo es una etiqueta tan amplia que no te permite, digamos, encuadrar discursivamente tus propuestas. Y ahora, y una pregunta ya para cerrar el tema, digamos, de la campaña de Andrés Arauz, ¿hasta dónde el peso simbólico y significativo que tiene Rafael Correa podrá seguir aumentándole el prestigio y los números y los votos a Andrés Arauz? O por el contrario, este es el momento especial de Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Yo creo que ahora es el momento de Andrés. Y si me atrevería a decir, yo lo pondría, es el momento populista de Andrés Arauz, en el mejor de los sentidos, no me vayan a descontextualizar, a malinterpretar después, porque yo creo que ya Rafael Correa le sumó todo lo que le pudo sumar, todo el voto duro, sobre todo en la costa, muchísimo crecimiento en Manabí, en Guayas, en Esmeraldas, hay muchísimo crecimiento ahí, pero creo que hay, digamos, en la sierra hay un montón de votantes que aún no se enamoraron de Andrés Arauz, todos los alcanzables que se han ido lamentablemente con otras tendencias. Yo estaba haciendo un análisis, digamos, de los datos y veía que la cantidad de votos en la sierra de Andrés Arauz son como 724,000 votos, que son los mismos que tiene Javier Hervas con la Izquierda Democrática. En toda la sierra. En el mismo, o sea, quitando Pichincha, porque Pichincha es un caso aparte. Si tú quitas Pichincha y sumas toda la sierra, tienen casi la misma cantidad de votos. Entonces ahí tienes un montón de terreno por construir, o sea, toda la gente que no cree, digamos, en las disputas políticas, en los grandes relatos, sino en los cambios individuales, en la gente que está pensando en temas postmateriales, tienes ahí un montón de terreno por donde de sembrar y cosechar. Entonces, después. ya que lo mencionas, además es muy importante porque también en ese mismo terreno está el movimiento Pachacuti y está Yacu Pérez. ¿Cómo evaluar incluso el comportamiento ya para segunda vuelta, ya no evaluemos para atrás, sino para segunda vuelta, del movimiento indígena en su heterogeneidad, en su diversidad, entre sus disputas internas que son marcadas? ¿Cómo se va a expresar el movimiento indígena, los territorios indígenas y la población indígena? Lo primero que creo que debemos hacer es quitarnos todos los purismos ideológicos detrás. Yo creo que el movimiento indígena tiene efectivamente un mandato que no es de derecha. Creo que las cosas que le unen a la candidatura de la Revolución Ciudadana con el movimiento indígena son más que las que los separan. Creo que tienen visiones distintas en el rol del Estado, porque acordemos toda la historia
de la corporativización del Estado. Son dos formas diferentes, legítimas pero diferentes de ver. Y la otra cosa es el modelo de desarrollo. Pero creo que estas dos fracturas, lamentablemente en estos últimos años, se han ido derivando en cuestiones más personales, ribetes más complejos. Por eso tenemos ahorita algunas declaraciones de líderes indígenas que dicen, no, yo con el correísmo no quiero nada, pero a la final realmente el comportamiento de los votantes de Pachacuti creo que puede al final, si hay esos puentes, si hay esos consensos sobre ideas, más que sobre personas, o sea, consensos sobre políticas, creo que se puede llegar a algo. Pero tú acabas de mencionar algo que es muy importante. Tú dices que entre el movimiento indígena y la Revolución Ciudadana hay muchas más coincidencias que diferencias, pero parecería que entre Andrés Arauz y Yacu Pérez no hay tantas coincidencias. Es que el movimiento indígena también es heterogéneo, sus líderes también son heterogéneos. No creo que Yacu Pérez representa todo el movimiento indígena a una parte. Ha sido un fenómeno electoral increíble que ha trascendido el movimiento indígena. Yo revisaba la votación de Yacu Pérez en la costa y es no lo pondría como ínfima. A mí sí me parece que tenga sectores rurales de la costa votando por Yacu Pérez, a mí me parece, es algo que si me decías esto va a pasar, si me decías esto hace 3 años, no lo creía. Es el único candidato que ha capitalizado políticamente de octubre. Octubre que fue uno de los, digamos, acontecimientos populares, digamos, de alguna... Muy importante para Ecuador en el anterior año. Creo que quien capitaliza políticamente de eso es Yacu Pérez. Entonces, ¿cómo Andrés Arauz, viendo la capitalización política que tiene Yacu Pérez en la costa, viendo las estructuras, digamos, que son un poquito de estructuras más comunitarias que tiene Pachacuti en la sierra, cómo disputa eso? Ese es el reto. Pero entonces ahí viene lo otro, es decir, hasta dónde todo ese otro sector, que no es Pachacuti, que no es Lazo y que no es Andrés Arauz, va a poder movilizar hacia cualquiera de los dos finalistas la votación, porque tenemos, no digamos que es significativa, pero además es un sector que mueve la opinión pública. Te digo porque los candidatos que se han establecido y que han perdido desastrosamente, a pesar de eso, siguen en el debate público, siguen expresándose, siguen en los medios, siguen de alguna manera generando la conversación pública. Sí, pero ahí creo que Ecuador también hay dos mundos. Uno que es el mundo de la opinión pública, donde está gente muy politizada y estamos ahí todos los que peleamos en Twitter, pero de ahí creo que hay una gran masa de ciudadanos que se guían más por el sentido común. Y creo que por una tercera vía que no es el conflicto, los conflictos que ya vienen anteriormente. Y en esa tercera vía creo que Yacu y Herbas pudieron cosechar un montón de aspiraciones. Creo que ya desde el 2019, cuando se desintegra este hegemón de Alianza País y surgen un montón de identidades locales, yo creo que ahí ya hay un rechazo a la élite política tradicional. O sea, cuando tú ves que en Quito no se elige el alcalde que se creía que se iba a elegir, en Ambato, en El Oro, ya ahí hay una aspiración de la ciudadanía, una aspiración del electorado de que venga alguien nuevo, de que no queremos seguir en los conflictos de siempre. Entonces creo que ese espacio lo lograron muy bien. De la despolitización de la política, porque efectivamente la política es disputa, es conflicto, es decir, estamos hablando de un electorado que dicen, tú también lo mencionas, de que no quiere conflicto, pero la política es conflicto. Sí, la política es conflicto, pero la forma en que tú canalizas ese conflicto también cuenta. Entonces creo que estos dos candidatos lograron ver ahí un espacio muy importante, el espacio del sentido común, el espacio digamos, de pequeñas consignas, pero muy importantes y han logrado resultados. Pero también podríamos decir que esos son los candidatos que están en la lógica, en el espíritu y además en cierta filosofía TikTok y Netflix. Sí, no sé si lo llamaría así. Yo creo que el crecimiento que han tenido, o sea, ¿sabes lo difícil que es crecer desde cero en 3 meses y que te vote 500,000 de personas en la costa? O sea, que te vote casi toda la sierra de la misma forma que has votado las identidades políticas del pasado. Creo que hay
un llamado, digamos, a las fuerzas políticas para que se puedan renovar. No digo que desechar todo lo del pasado, porque yo creo que las identidades políticas fuertes que tienen ideología se van a mantener. Claro. Se van a mantener, claro, claro. Porque, digamos, yo creo que esto es un fenómeno y creo que si es que no agarras esto, digamos, de un cable fuerte que esté anclado a una sociedad, anclado a una ideología, pues te va a mover. Entonces yo creo que las fuerzas del pasado se tienen que renovar. Algo que yo no vi en esta campaña, por ejemplo, fue una renovación del Partido Social Cristiano. Claro, por eso se queda en su nicho de Guayaquil y tal. Pero la izquierda democrática se renueva y ves, boom, esto. Entonces yo creo que hay una oportunidad aquí para que las identidades políticas que tienen ideología, que tienen capacidad, que tienen, digamos, un montón de atributos como la Revolución Ciudadana, de renovarse. Claro que sí. Muchísimas gracias, Elena. Muy amable por estar con nosotros. Gracias por atender tu invitación para conversar y a ustedes también agradecerles por la participación en este programa que hemos hecho con la analista y politóloga Selene López. Vamos a seguir intentando la reflexión y análisis de lo que significa para el Ecuador esta segunda vuelta. Cargada de tensiones, sí, pero también, como ella dice, de oportunidades para pensar la política más allá de las coyunturas. Nos despedimos. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.